La vida de Stephen Hawking es la definición misma de una historia épica de superación. Hawking fue una de las mentes más brillantes de la historia moderna, cuyas contribuciones a la física teórica y la cosmología han redefinido nuestra comprensión del universo. Pero su historia personal es igualmente impresionante. A pesar de haber sido diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa debilitante, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, cuando tenía tan solo 21 años, Stephen vivió hasta los 76, desafiando todas las expectativas médicas. No solo sobrevivió a su diagnóstico, sino que, durante ese tiempo, realizó algunos de los descubrimientos científicos más profundos del siglo XX. Este video te llevará en un viaje a través de su vida, sus inicios humildes, los desafíos que enfrentó y superó, sus asombrosos descubrimientos, y el legado que dejó. Infancia y adolescencia. Los primeros años de una mente curiosa. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Curiosamente, su nacimiento coincidió con el 300 aniversario de la muerte de Galileo Galilei, una coincidencia profética que anunciaba el impacto que Hawking tendría en la ciencia. Nació durante la Segunda Guerra Mundial, en una época turbulenta, pero su familia siempre se aseguró de que Stephen y sus hermanos crecieran en un ambiente lleno de curiosidad intelectual. La familia de Hawking era académicamente inclinada. Su padre, Frank Hawking, era un biólogo investigador en medicina tropical, y su madre, Isobel Hawking, fue una de las primeras mujeres en asistir a Oxford en los años 30. Desde temprana edad, Stephen mostró una gran inclinación por las matemáticas y la ciencia, aunque en la escuela no se destacaba particularmente. De hecho, sus compañeros de clase lo apodaron Einstein como una broma por su aspecto distraído, y su tendencia a parecer siempre perdido en sus pensamientos. La educación de Hawking no fue completamente formal, y su familia fomentaba el aprendizaje en casa. A menudo se cuenta la anécdota de cómo los Hawking solían tener cenas silenciosas en las que cada miembro de la familia leía un libro. Stephen creció con un profundo interés en el cielo, las estrellas y la física. Sin embargo, a pesar de sus intereses y su innegable inteligencia, no fue un estudiante sobresaliente en sus primeros años de escuela. Prefirió los experimentos caseros y desarmar radios antes que dedicarse de lleno a los libros de texto. La Universidad de Oxford. El genio que brillaba bajo la superficie a los 17 años, Stephen ingresó a la Universidad de Oxford para estudiar física. Sin embargo, lo que él quería estudiar era matemáticas, pero Oxford no ofrecía un programa de matemáticas puras, por lo que se decidió por la física teórica, un campo en el que podía explorar su amor por las matemáticas aplicadas a los fenómenos del universo. En Oxford, Stephen se destacó por su capacidad de comprender conceptos complejos rápidamente, y a menudo resolvía problemas complicados en solo unos minutos. Sin embargo, esta brillantez lo hizo parecer perezoso ante sus profesores, quienes no siempre comprendían que el trabajo que Stephen parecía no realizar era simplemente porque ya tenía las respuestas en su mente. En lugar de ser un estudiante de laboratorio obsesivo, Hawking prefería debatir conceptos abstractos y jugar al remo con sus amigos. Era conocido por su humor sarcástico, y su habilidad para responder rápidamente con comentarios ingeniosos. Sin embargo, mientras que muchos de sus compañeros creían que Hawking estaba desaprovechando su potencial, él estaba desarrollando su capacidad única para comprender cómo funcionaba el universo. Cuando se graduó de Oxford, decidió continuar su educación en la Universidad de Cambridge, un lugar que le permitiría especializarse en cosmología, el estudio del origen y la evolución del universo. Fue aquí donde la vida de Stephen dio un giro inesperado. El diagnóstico que cambió su vida, esclerosis lateral amiotrófica. Poco después de su llegada a Cambridge, cuando tenía solo 21 años, Hawking comenzó a notar algo extraño en su cuerpo. Empezó a experimentar una torpeza inexplicable, caídas ocasionales y dificultad para hablar. Estos síntomas lo llevaron a consultar a varios médicos y tras una serie de pruebas, recibió un diagnóstico devastador: esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Esta enfermedad neurodegenerativa destruye las células nerviosas que controlan los músculos, lo que eventualmente conduce a la parálisis total. En ese momento, los médicos le dieron una esperanza de vida de solo 2 años. El diagnóstico sumió a Stephen en una profunda depresión. Estaba en la cima de su carrera académica, listo para hacer descubrimientos asombrosos, pero ahora enfrentaba la posibilidad de morir antes de poder siquiera terminar su doctorado. Sin embargo, fue en ese momento de crisis cuando encontró algo que cambiaría su vida: Jane White, una estudiante de lenguas modernas que se convertiría en su primera esposa. Jane fue su pilar emocional durante esta época, y le dio la fuerza para seguir adelante con su investigación. El camino a la gloria científica.
los descubrimientos que redefinieron la cosmología a pesar de la sombra que la ELA arrojaba sobre su vida, Stephen decidió seguir adelante con su investigación. Se enfocó en el estudio de los agujeros negros, una de las entidades más misteriosas del universo. Junto con su supervisor, Denis Siama, Stephen comenzó a formular teorías revolucionarias sobre la singularidad del espacio-tiempo y los agujeros negros. En 1974, hizo su descubrimiento más importante, la radiación de Hawking. Hasta ese momento, se creía que los agujeros negros eran lugares en los que nada, ni siquiera la luz, podía escapar. Sin embargo, Hawking propuso que, debido a los principios de la mecánica cuántica, los agujeros negros emitían pequeñas cantidades de radiación. Esta radiación de Hawking desafiaba las leyes previamente aceptadas de la física y conectaba dos campos hasta entonces irreconciliables, la relatividad general y la mecánica cuántica. Este descubrimiento cambió por completo nuestra comprensión de los agujeros negros. Hawking demostró que, eventualmente, los agujeros negros podían evaporarse y desaparecer, lo que contradecía la idea de que estos objetos eran permanentes. Fue un avance que revolucionó el campo de la cosmología, y convirtió a Hawking en una celebridad en el mundo académico. La fama internacional, una breve historia del tiempo a lo largo de los años 70 y 80, la condición de Hawking empeoró. A medida que su ELA progresaba, perdió gradualmente el control de casi todos sus músculos, y eventualmente quedó completamente paralizado, con la única capacidad de mover un músculo de su mejilla. A pesar de estos enormes desafíos físicos, Hawking continuó trabajando. Utilizaba un sintetizador de voz controlado por ese único músculo para seguir comunicándose y dictar sus investigaciones. En 1988, Hawking publicó lo que sería su obra más famosa y accesible, Una breve historia del tiempo. Este libro, que explica conceptos complejos sobre el universo de manera comprensible para el público general, se convirtió en un bestseller internacional. Sorprendió a todos que un libro sobre física teórica pudiera vender más de 25 millones de copias y convertirse en un fenómeno cultural. El éxito de Una breve historia del tiempo catapultó a Stephen a la fama mundial, haciéndolo conocido incluso fuera del ámbito académico. Era común ver a Hawking dando conferencias en todo el mundo, apareciendo en programas de televisión y promoviendo la ciencia a una audiencia masiva. Superación personal y familia. El hombre detrás del genio. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Stephen fue tumultuosa. Su matrimonio con Jane Wilde terminó en divorcio en 1995, después de 30 años de matrimonio. Jane fue un apoyo inquebrantable para Stephen durante los primeros años de su enfermedad, pero a medida que su fama crecía, la relación se deterioró. Stephen se casó más tarde con Elaine Mason, una de sus enfermeras, pero ese matrimonio también terminó en divorcio. A pesar de las dificultades personales, Hawking siempre mantuvo una relación cercana con sus hijos, Robert, Lucy y Timothy, quienes lo admiraban no solo por sus logros científicos, sino por su tenacidad y coraje frente a una enfermedad devastadora. Sus hijos recuerdan que, a pesar de sus limitaciones físicas, Stephen siempre mantenía su sentido del humor y una visión optimista de la vida. El final de una era y el legado de Stephen Hawking. Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, una fecha simbólica ya que también es el día del nacimiento de Albert Einstein, un científico al que admiraba profundamente. Su muerte fue sentida en todo el mundo, no solo en la comunidad científica, sino también en la cultura popular, y en millones de personas que fueron inspiradas por su historia de vida. El legado de Hawking es inmenso. No solo dejó una serie de descubrimientos científicos que seguirán siendo estudiados durante generaciones, sino que su vida fue un testimonio de la resiliencia humana. Contra todo pronóstico, Stephen Hawking no solo revolucionó la física teórica, sino que desafió todas las probabilidades en una vida marcada por la enfermedad y el genio. Para hacer justicia a su vida en un video épico, es esencial comenzar con una mirada profunda a su juventud y su crecimiento personal, seguido de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que, en lugar de detenerlo, pareció impulsarlo aún más hacia el conocimiento del universo. Infancia y juventud. Una mente brillante desde el principio. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942, en Oxford, Inglaterra, en una época de guerra y cambio. Su nacimiento coincidió con el 300 aniversario de la muerte de Galileo Galilei, un hecho simbólico si consideramos que ambos fueron visionarios que revolucionaron nuestra comprensión del cosmos. Stephen fue el hijo mayor de Frank Hawking, un biólogo especializado en medicina tropical, e Isobel Hawking, quien también tenía un gran interés por la educación y la ciencia. Esta crianza en una familia intelectual fue fundamental en la formación del joven Stephen. Sin embargo, no todo fue fácil en su juventud. A pesar de su mente brillante,
Sus compañeros de clase lo consideraban un estudiante normal. La familia Hawking solía ser excéntrica. Se cuenta que durante la cena, cada miembro de la familia leía un libro, y las discusiones intelectuales siempre estuvieron presentes en la casa. Pero, en la escuela, Stephen no destacaba particularmente en sus estudios, aunque desde temprana edad mostró una inclinación por desmontar relojes y otros aparatos para entender cómo funcionaban. Un rasgo que marcaría el resto de su vida, un deseo insaciable de comprender el funcionamiento del universo. A la edad de 17 años, ingresó en la Universidad de Oxford, donde estudió física. Aunque Oxford no era su primera opción, ya que había preferido estudiar matemáticas, optó por la física debido a la falta de un programa especializado en matemáticas. A pesar de su juventud, Stephen comenzó a mostrar una brillantez que sus compañeros tardarían en reconocer, y se le conocía por resolver complejos problemas en física teórica en pocos minutos. Fue en Oxford donde comenzó a sentir el tirón de la cosmología, el estudio del origen y la evolución del universo. El diagnóstico de ELA. Un giro devastador. A pesar de su inteligencia sobresaliente, la vida de Hawking dio un giro devastador cuando, a la edad de 21 años, comenzó a experimentar una torpeza inusual. Se caía sin motivo aparente, y tenía dificultades para hablar. Alarmado, buscó atención médica y, tras una serie de pruebas, recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas responsables del control muscular. Los médicos le dieron solo 2 años de vida. Este diagnóstico hundió a Stephen en una depresión profunda. Para un joven con tanto potencial, el pronóstico era una sentencia de muerte prematura. Sin embargo, fue entonces cuando entró en su vida Jane Wilde, una estudiante de lenguas modernas que lo conoció en una fiesta y con quien pronto se comprometió. Jane fue una de las personas clave en la vida de Hawking, brindándole el apoyo emocional y la estabilidad que necesitaba en ese momento tan oscuro. Jane y Stephen se casaron en 1965, y su relación fue uno de los pilares que permitió a Hawking continuar su trabajo. Los primeros descubrimientos, revolucionando la cosmología. Aunque el diagnóstico de ELA amenazaba con truncar su carrera, Stephen decidió luchar contra la enfermedad de la mejor manera posible, sumergiéndose en su trabajo. A mediados de los años 60, se unió a la Universidad de Cambridge para continuar sus estudios de doctorado bajo la tutela del famoso físico Denis Sciama. Fue en esta etapa que comenzó a desarrollar su idea revolucionaria sobre el origen del universo. Uno de los primeros avances importantes de Hawking fue su trabajo sobre los agujeros negros. Hasta ese momento, los agujeros negros se consideraban puntos en el espacio donde la gravedad era tan intensa que nada podía escapar, ni siquiera la luz. Sin embargo, en 1974, Stephen publicó una teoría que cambió la comprensión de estos fenómenos cósmicos. Propuso que los agujeros negros no eran completamente oscuros, en realidad, emitían una forma de radiación que, eventualmente, los haría desaparecer. Este fenómeno fue bautizado como radiación de Hawking, y su teoría revolucionó la cosmología al conectar dos campos hasta entonces incompatibles, la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. La radiación de Hawking fue un descubrimiento asombroso que planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza del universo. ¿Qué pasaba con la información absorbida por un agujero negro? Este dilema, conocido como la paradoja de la información del agujero negro, sigue siendo uno de los debates más importantes en la física moderna. Gracias a su trabajo, Hawking ganó el reconocimiento internacional y se consolidó como una de las mentes más brillantes de su generación. La fama internacional. Una breve historia del tiempo. A pesar de que la ELA progresaba y le iba quitando lentamente la movilidad, Stephen continuó con su trabajo incansablemente. En 1988, publicó el libro que lo catapultaría a la fama mundial, Una breve historia del tiempo. Este libro no solo fue un éxito entre los científicos, sino que también se convirtió en un bestseller global, con más de 25 millones de copias vendidas. El mérito de este libro no era solo su accesibilidad, sino la capacidad de Hawking para explicar conceptos como la naturaleza del tiempo, los agujeros negros y el Big Bang de manera comprensible para el lector promedio. Una breve historia del tiempo fue el primero de muchos libros que Stephen escribió para acercar la ciencia al público general. De hecho, fue aclamado por haber simplificado temas complejos sin perder su esencia científica. Este éxito ayudó a que la figura de Stephen Hawking se convirtiera en un símbolo de superación y sabiduría. No solo era admirado por sus contribuciones científicas, sino también por su capacidad para seguir trabajando a pesar de su condición física.
La vida personal, un hombre detrás del genio mientras su carrera profesional alcanzaba niveles sin precedentes, la vida personal de Hawking experimentaba sus propios desafíos. A pesar del apoyo incondicional de Jane Wilde, el matrimonio comenzó a desmoronarse con el tiempo. Jane había dedicado gran parte de su vida a cuidar de Stephen y criar a sus 3 hijos, Robert, Lucy y Timothy, mientras él se enfocaba en su trabajo. Sin embargo, la creciente fama de Stephen y sus necesidades físicas crecientes pusieron una presión increíble en la relación. En 1995, después de más de 30 años de matrimonio, Stephen y Jane se divorciaron. Stephen se casó más tarde con Elaine Mason, una de sus enfermeras, pero este matrimonio también terminó en divorcio en 2006. A pesar de las dificultades en su vida personal, Hawking siempre mantuvo una relación cercana con sus hijos, quienes lo admiraban profundamente tanto por su trabajo como por su resistencia. Apariciones en la cultura popular. Aunque Stephen Hawking fue, ante todo, un científico, su figura trascendió la comunidad académica y se convirtió en una celebridad global. Apareció en populares programas de televisión como Los Simpson, Star Trek y The Big Bang Theory, donde siempre se presentaba con humor y autodesprecio, demostrando que no solo era un genio, sino también una persona con un agudo sentido del humor. Estas apariciones hicieron que su figura se convirtiera en un símbolo de la lucha por el conocimiento en la cultura popular, y ayudaron a difundir la ciencia de una manera divertida y accesible. El legado científico y humano de Stephen Hawking. A pesar de las crecientes limitaciones físicas, Stephen Hawking continuó trabajando hasta el final de su vida, publicando investigaciones, impartiendo conferencias y contribuyendo al avance de la cosmología. Hawking también fue una de las primeras personas en advertir sobre los peligros de la inteligencia artificial y el cambio climático, temas sobre los que habló públicamente en sus últimos años. Stephen falleció el 14 de marzo de 2018, una fecha simbólica ya que coincidió con el aniversario del nacimiento de Albert Einstein. Su muerte fue un evento globalmente sentido, pero su legado sigue vivo. Más allá de sus descubrimientos en el campo de la cosmología, Hawking dejó una huella indeleble en la humanidad como alguien que mostró que las limitaciones físicas no son una barrera para la grandeza intelectual. Como él mismo dijo en su discurso más famoso, recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Una frase que encapsula no solo su trabajo, sino su vida entera, marcada por la curiosidad infinita y la superación personal. Hasta el final, Stephen Hawking nos enseñó que no hay límites para lo que podemos lograr si mantenemos viva nuestra sed